Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Bueno, les cuento que en Bogotá se prepara un evento sin precedentes. Se trata del primer encuentro de buenas prácticas en la gestión pública de las artes de Iberoamérica. Un espacio que por primera vez reunirá a representantes de 10 ciudades, organismos multilaterales, universidades y expertos internacionales con un mismo propósito: reflexionar sobre cómo las artes pueden gestionarse desde lo público para transformar la vida social y cultural de nuestros territorios. Detrás de esta iniciativa está el Instituto Distrital de las Artes, con quien hacemos este capítulo en colaboración, entidad de la Alcaldía de Bogotá encargada de garantizar los derechos culturales de los ciudadanos. El IDARTES entiende que las artes no son un lujo, sino un derecho fundamental que amplía nuestras posibilidades creativas, nos sensibiliza y nos ayuda a construir una sociedad más libre, crítica e incluyente, algo que no nos cansamos de repetir acá desde la lectura literaria. Pero este primer encuentro de buenas prácticas, será también la plataforma para presentar, y ojo a esto, el Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en la Gestión Pública de las Artes. Pues ¿de qué se trata? Estoy seguro que muchos acá que están escuchando les va a servir, porque a veces uno dice: ¿cómo hago para desarrollar mejor mi proyecto? ¿Cómo hago para mejor gestionar aquello en lo que yo estoy trabajando? Me refiero a gestores culturales o agentes culturales. Pues bien, este Banco Iberoamericano es un repositorio digital que recopila experiencias exitosas, innovadoras y replicables en gestión cultural. Es un instrumento para aprender de lo que funciona, visibilizar proyectos y generar redes de cooperación, ojo a esto, entre ciudades. Es, en otras palabras, un espacio de memoria y conocimiento vivo que fortalece las políticas culturales. Este es un encuentro iberoamericano, ¿cierto? Por lo que, como ustedes se pueden imaginar, vendrán muchas ciudades que ustedes tienen que ir a escuchar cómo gestionan la cultura y el arte. Me refiero a ciudades como Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Madrid, Quito, Santiago de Chile y Sao Paulo, junto con representantes de los más importantes organismos internacionales como la UNESCO, la OEI, entre otras. El objetivo de este encuentro es claro: compartir experiencias, identificar retos comunes y construir soluciones colectivas. Habrá debates sobre transformación digital e inteligencia artificial, cooperación internacional, impacto social, sostenibilidad e innovación en la gestión cultural. Temas que no solo marcan el presente, sino que definirán el futuro de las artes en nuestra región, con la importancia que sabemos que eso implica, no solamente frente al auge de nuevas tecnologías, sino nuestra constante amenaza de las democracias. El primer encuentro de buenas prácticas en la gestión pública de las artes de Iberoamérica será más que un evento: es un laboratorio de ideas, un espacio de cooperación y un punto de partida para imaginar cómo las artes pueden seguir siendo un motor de bienestar, cohesión y desarrollo en nuestras ciudades. Los invito a que busquen la orden del día, los contenidos, por supuesto, la agenda, pero hay un par que quiero dejarles de una vez. Esto se desarrolla entre el 27 y el 29 de agosto en Bogotá. Échenle ojo. Por ejemplo, el 27 de agosto en el Planetario de Bogotá a las 11 de la mañana, la conferencia magistral El Valor Público de las Artes, a cargo de Lucina Jiménez, directora general de Formación y Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. O, por ejemplo, a las 2:30, la conferencia magistral Cultura Local, Ciudadanía Global, Diseñar Cultura, Proyectar Futuro, Políticas para el Impacto Local de Proyección Global, a cargo de Martin Intamusu, consultor internacional experto en industrias creativas. Y a las 4 de la tarde, por supuesto, la presentación del Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas, a cargo de uno de los invitados que tenemos hoy, como lo es el profesor Alphonse Martinel, asesor internacional de Más Arte. Tampoco olviden, el 28 de agosto a las 9 de la mañana habrá un panel dedicado a la importancia del mapeo de buenas prácticas artísticas y culturales para la producción del conocimiento en Iberoamérica. Y el 29 de agosto, no se pierdan, en la Biblioteca Pública Virgilio Vargas en Bogotá, habrá una serie de temas sobre los cuales se discutirán entre distintos representantes, pero que luego se compartirán
los principales aportes y conclusiones, temas tan interesantes como transformación digital e inteligencia artificial en la gestión pública de las artes, articulación y cooperación internacional, impacto social, sostenibilidad en el ámbito de la gestión pública de las artes y, por supuesto, la innovación. Habrá unos increíbles invitados internacionales y perdónenme, me demoro un poquito más. Lucina Jiménez, a quien ya mencioné, Martín Intamusu también, pero también Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales de Chile, Jorge Fernández León, consultor cultural y miembro del Observatorio de Políticas Culturales de la Fundación Alternativas en España, Enrique Vargas, de la Secretaría General Iberoamericana, Rafael Cayú, director general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, y Pablo Guayasamín, coordinador de proyectos de la Subdirección General y Cultural de la UNESCO. Este es un capítulo que realizamos en alianza con IDARTES para promover, para promocionar y para darles a conocer a la audiencia, porque estoy seguro que entre los oyentes hay muchos gestores culturales, mucha gente que quiere mejorar su forma de gestionar las artes y su labor como promotores. Así que tendremos en primer lugar una charla con María Claudia Parias, directora general de IDARTES, amiga de la casa, quien ya ha estado. No olviden que bajo su liderazgo la entidad ha fortalecido la misión de garantizar los derechos culturales en Bogotá y de consolidar las artes como motor de transformación social. Acá somos fans de IDARTES y de María Claudia. Y también nuestro segundo invitado es el profesor Alphonse Martinel, académico y asesor internacional en gestión cultural, quien ha diseñado la metodología del Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas. Su amplia trayectoria en cooperación cultural y políticas públicas lo convierte en una de las voces más autorizadas para explicar cómo este banco busca convertirse en una herramienta viva de intercambio y aprendizaje entre ciudades. Con ellos hablaremos sobre los retos, las oportunidades y la visión de futuro que abre este encuentro para la gestión pública de las artes en Iberoamérica. Bienvenidos, revisen la agenda y no se lo pierdan. 27 a 29 de agosto en Bogotá. María Claudia, bienvenida de nuevo a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Muy contenta de estar acá nuevamente contigo. Siempre es un gusto tenerte acá para saber acerca de las noticias de IDARTES y más ahora que vamos a estar hablando sobre este tan esperado primer encuentro de buenas prácticas en la gestión pública de las artes de Iberoamérica que se desarrollará entre el 27 y el 29 de agosto, es decir, la próxima semana. Y creo que es mucho lo que vamos a aprender y mucho lo que de nuevo, y como siempre te digo, pues vamos a admirar y valorar de lo que es la gestión de IDARTES y lo que supone el mundo cultural en Bogotá. Sin embargo, María Claudia, quisiera arrancar por otro lado, y es que es difícil hablar de arte, de cultura o de cualquier cosa en un momento como este en el que apenas hace 2 días murió Miguel Uribe, candidato presidencial, pero quien fue también secretario de gobierno de la alcaldía de Bogotá hace algunos años con la alcaldía de Peñalosa. Se habla mucho acerca de que estamos volviendo a un momento y es imposible pensar que también la cultura, como ya lo vimos en el último capítulo de Rock al Parque, es imposible pensar que la cultura no nunca vaya ya a traducir estas emociones y estos sentimientos. ¿Hay algo que nos quieras contar, cómo lo has vivido o algo que quieras compartirnos? Sí, bueno, pues en primer lugar, claro, expresar las condolencias a la familia de Miguel Uribe, a todos sus seguidores, a su grupo político, porque este hecho es muy triste. A mí me devuelve a la peor época de la violencia en Colombia y me hace pensar que de alguna manera sentíamos que ya habíamos superado pues actos de criminalidad de semejante naturaleza y pues por supuesto es como una reflexión sobre qué tan violentos somos como cultura, como pueblo, como grupo humano que comparte pues un territorio y realmente pienso que pues estos hechos son inaceptables y de alguna manera es como volver atrás, ¿no? Es el sentimiento que he tenido todos estos días. Sí, creo que todos estamos muy tristes y algo que no nos cansamos de decir desde acá y es como siempre la cultura recibe todos estos impulsos, intenta sanar, entender y siempre es ese espacio de resiliencia. María Claudia, gracias. Entremos, si te parece, con lo que nos compete el día de hoy en este capítulo, auspiciado por IDARTES para poder mostrar lo que está pasando y lo que va a pasar. Quisiera
arrancar, ya lo dije, vamos a estar hablando sobre este primer encuentro de buenas prácticas, pero hay algo que quiero preguntarte, porque creo que tiene mucho que ver, y es que el IDARTES ha impulsado la creación del Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas, eh, y que este pretende ser precisamente un banco que se preste a todo Iberoamérica. ¿Por qué no arrancamos por ahí, María Claudia, ya que la última vez que hablamos nos contaste cómo la alcaldía de Bogotá y Dartes en particular ya había establecido contactos con ciudades como Sao Paulo y otras para poder fortalecer ecosistemas culturales? Sí, de acuerdo. Esta iniciativa de crear el Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en la Gestión Pública de las Artes está inspirada en la idea de la internacionalización artística y cultural de nuestra ciudad, pero sobre todo en la de poder compartir con otros el conocimiento que IDARTES tiene con respecto a la formulación y a la implementación de proyectos artísticos de mucho valor y que generan apropiación social importante en la ciudadanía, pero también en gestionar ese conocimiento para fomentar alianzas que nos lleven a trabajar conjuntamente en entender cómo el arte ha ayudado en el contexto del mundo iberoamericano a construir ciudadanías culturalmente activas. Creo que es un ejercicio de cooperación, de relaciones interinstitucionales y también de poner en escena un saber acumulado que las ciudades de Iberoamérica tienen en materia de esa gestión pública de las artes. María Claudia, y esto, gracias, y esto nos lleva, por supuesto, a un término que está metido tanto desde el banco como desde el encuentro, y es hablar de buenas prácticas, que no es un concepto genérico. ¿Qué criterios se utilizan para poder decir esto es un modelo a seguir? ¿Se prioriza acaso la innovación, el impacto social o sencillamente la oportunidad de replicar una experiencia? Pues es una excelente pregunta, Camilo, porque justamente hemos estado trabajando con el profesor Alphonse Martinel, una persona muy reconocida en el ámbito de la gestión cultural en Iberoamérica, en acotar las definiciones, porque siempre que se hace la decisión de yo que digo que es una buena práctica, pues implica que dejo por fuera otras experiencias. Entonces, toda la definición conceptual que establece qué entendemos por un banco de buenas prácticas está hecha en un documento técnico que desarrolló durante un año el profesor Martinel, tomando como referentes los bancos de buenas prácticas que son una sugerencia, digamos, de las Naciones Unidas en términos de poder entender el desarrollo de las ciudades y de los países, pero acotándolo a esta idea de poder recopilar y divulgar experiencias que son exitosas, o sea, que son valoradas por los ciudadanos, por un lado, por otro lado, que son innovadoras porque tienen un sello original en su forma de producirse, y por otro lado, que son replicables, que pueden ser ejemplo interesante para otros en términos de pues un trabajo mancomunado entre entidades culturales, pero también entre las personas que lideran este tipo de pues de políticas, digamos, de estrategias y de proyectos en Iberoamérica. María Claudia, aquí hay una cosa que te quiero preguntar. Este banco, por supuesto, no es solo de Bogotá, incluye universidades, organismos multilaterales y ciudades tan diversas como Madrid o Quito. Pero específicamente, y pues esto también se lo preguntaremos al profesor Martinella, quien forma parte de la segunda parte de este capítulo, pero hay algo que a mí me intriga preguntarte y es, ¿podemos hablar que todas las ciudades latinoamericanas, por ejemplo, no digo ya iberoamericanas porque sería meter otras de España particularmente. Pero ¿tú crees que todas las ciudades latinoamericanas por lo menos tienen un mismo ecosistema, no literal, por supuesto, pero sí unas mismas problemáticas, unos mismos conflictos que compartimos como latinoamericanos y que la gestión cultural y el liderazgo cultural siempre va a ser importante para poder sobrepasarlas? Y ni hablar de la noticia por la que arrancamos, por ejemplo, y de lo que supone la violencia sexual y tantos otros diagnósticos. Sí, pues digamos que una de las cosas que detectamos haciendo la investigación que da sustento a esta iniciativa y que junta a 10 ciudades de América Latina y 2 ciudades de España es justamente que los sistemas culturales son muy
distintos, muy dispares en las ciudades, pero un factor común es que todas han desarrollado proyectos que son absolutamente fascinantes y que han jalonado el desarrollo cultural en los territorios. Las ciudades que están participando, te las voy a decir todas porque vale la pena entender el impacto y la dimensión que buscamos tener en la creación de este banco. Entonces están Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, Guadalajara, Lima, Madrid, Quito, Santiago de Chile, San Pablo y Bogotá. Entonces, la idea es efectivamente que sean las propias institucionalidades culturales públicas las que, haciendo un análisis a partir de una ficha metodológica, puedan definir cuáles son sus mejores prácticas y las prácticas que quieren compartir con el resto de América Latina y de España en este mundo virtual, que, pues, que es el banco, pero también obviamente con todo el mundo, porque es un banco abierto donde cualquier persona puede entender qué es lo que más valoran los ciudadanos, los gestores culturales y la institucionalidad cultural de las capitales de Iberoamérica. María Claudia, suena fascinante y la idea es preciosa, es decir, es unirnos desde todos los, como ya dices, desde la disparidad de los sistemas, pero poder replicar y saber que hay cosas que se puedan hacer en Santiago de Chile o incluso en Barcelona y que se pueden traer a Bogotá. Me imagino que es muy emocionante también para ti ofrecer este primer encuentro y que si no estoy mal, pues es el primero en su tipo en Iberoamérica. Sí, digamos que hay que reconocer el esfuerzo de organismos multilaterales como la OEI, que ha hecho pues investigaciones sobre prácticas exitosas y referentes en el campo cultural, o también la Red de Ciudades Unidas, que es una red muy potente y muy interesante de corte muy urbano y que vincula a las alcaldías de las ciudades del mundo. Esas dos entidades tienen bancos, pero son bancos muy distintos a este. Este es un banco que no acoge, por ejemplo, experiencias que tienen que ver con cultura ciudadana o con procesos culturales sociales, sino que más bien nos permite ver para poder además extraer conclusiones y comparar realidades y aprender de los otros en grupo el hecho de qué es lo que está pasando con la promoción de las artes y por qué es que decimos que las artes son fundamentales en los procesos de transformación social de las ciudades y, bueno, pues obviamente en todos los contextos territoriales. Son experiencias inspiradoras, experiencias maravillosas. Por ejemplo, Buenos Aires ha determinado que su proyecto Colón Fábrica, que es un nuevo espacio maravilloso que queda en La Boca, en Buenos Aires, y que acoge todo el vestuario que se utiliza en el Teatro Colón de Buenos Aires, que por supuesto es un teatro referente en América Latina, y toda la escenografía y todos los aspectos escenotécnicos de la producción de artes escénicas de Buenos Aires es una de sus prácticas exitosas. O, por ejemplo, una ciudad como Lima escoge como buena práctica un programa bellísimo que se llama Lecturas que Curan, y ese programa está orientado a fomentar la lectura en entornos hospitalarios y en lugares en donde hay enfermos graves, digamos, unidades, incluidas las unidades de cuidados intensivos de los grandes hospitales de Lima. Un proyecto bellísimo que se hace a través de mediadores de lectura y de lectores famosos, pues que leen, digamos, desde esta idea de el poder que puede tener la palabra para acompañar un proceso difícil como es el proceso de sanación y recuperación de enfermedades graves o para personas que están en estado terminal. Así cada una de las ciudades ha escogido una práctica que lo representa y que quiere poner, digamos, en común en este espacio cultural iberoamericano. María Claudia, qué fascinante. Y tú como directora de artes, ¿cuál es ese proceso bogotano de nuestro que más te emociona llevar o compartir o invitar a que se replique? Nosotros estamos trabajando también internamente en el IDARTES en crear nuestro propio banco con las experiencias que consideramos pues más significativas y más importantes. Esas experiencias que resaltamos son
el libro al viento, el programa de la literatura como un bien público, ¿no? Con la publicación de nuestros libros que circulan de mano en mano en lugares no habituales para la lectura, que pues, ya cumplió más de 20 años y es un programa emblemático en el hacer del IDARTES, pero también, pues, por supuesto, el Festival Rock al Parque, que es el festival más famoso que hacemos desde IDARTES dentro de los 10 festivales al parque que tiene la ciudad y que es reconocido en América Latina como el festival de rock más grande, gratuito de nuestro continente, pero no solamente por el tamaño, sino también por el valor social que significa respetar como las diversidades de formas de ser y de estar y de expresarse físicamente y a través de la música en el espacio público y en este escenario de encuentro de todas las vertientes del rock. Tenemos también los dos programas de formación artística que han sido pues un éxito total. El programa Nidos, que es para los bebés, es un programa maravilloso de sensibilización en los lenguajes creativos, mediante un trabajo que hacen los artistas formadores que consiste en compartir tiempo de calidad con los bebés de nuestra ciudad a través de la creación de mundos imaginarios fantásticos y que a los bebés les fascina estar en sus nidos. Son 20 nidos que tenemos en todas las localidades de Bogotá y el programa CREA, que es el programa de formación artística para las personas a partir de los 6 años y durante toda la vida. También tenemos en Bogotá 20 centros CREA, pues que se utilizan, digamos, como unos contenedores maravillosos de significado, porque allí las personas desarrollan su pensamiento creativo y crítico a través de entrar en contacto y aprender los lenguajes de todas las artes, música, danza, teatro, literatura, artes plásticas, artes visuales y también temas de experimentación de arte, ciencia y tecnología. Y otra práctica increíble del IDARTES que vamos a compartir con pues, las ciudades pares del mundo iberoamericano es el Museo Abierto de Bogotá, que es un proyecto de artes plásticas y visuales en el espacio público y que valora el grafitismo y el muralismo como prácticas expresivas muy propias de Bogotá. Es una suerte de reglas del juego para la participación de los grafiteros y de los muralistas maravillosos que tenemos en la ciudad y sus intervenciones en los muros públicos y en las zonas bajo puente. Entonces, pues esas son las experiencias que Bogotá va a compartir en el banco y la idea es que poco a poco, o sea, el futuro del banco va a estar dado en la participación de nuevas ciudades y en la participación de nuevas prácticas exitosas de las artes de todas esas ciudades. Para la audiencia estamos hablando con María Claudia Parias, directora de IDARTES, sobre el próximo y primer encuentro de buenas prácticas en la gestión pública de las artes de Iberoamérica. Y ya María Claudia, lo que nos cuentas sobre lo que se va a ofrecer desde Bogotá, pues es como siempre hemos dicho acá, es fascinante y es muy inspirador saber que contamos con un ecosistema cultural tan robusto y tan interesante. María Claudia, hablando ya del encuentro que se desarrollará el próximo entre el 27 y el 29 de agosto, hay algo que me llama la atención y es que es el primero y se organiza en Bogotá. Entonces, ¿por qué no nos cuentas? Ya hemos hablado de la naturaleza y de su importancia, pero ¿cómo, cómo se llega a crear esto? Eh, ya nos dices que había fondos, perdón, que había centros también que estaban realizando investigaciones, pero cómo se construye un primer encuentro de estos y por qué terminamos ofreciéndolo desde Bogotá para la alegría de todos nosotros? Pues mira, la idea era pues justamente poder compartir de manera presencial con todos los gestores culturales que están implicados en la creación de este banco. Eh, digamos, es decir, por un lado, traer a colación los discursos sobre cuáles son los temas que nos deben preocupar en la gestión de las artes, ¿sí? Cuáles son los temas contemporáneos que nos preocupan y que como gestores culturales públicos debemos tener en consideración para poder implementar proyectos exitosos en el campo creativo y en particular pues desde las artes. Entonces, por eso quisimos hacer un seminario con expertos de todo Iberoamérica. Es un seminario que está, digamos, circunscrito
a personas especialistas en el tema y también a estudiantes de gestión cultural que están en todas en las especializaciones y en las maestrías, tanto de gestión cultural como de estudios culturales de Bogotá. Por eso las universidades están vinculadas, porque de lo que se trata es de agenciar conocimiento, de generar datos comparables, de hacer estudios técnicos que puedan resultar, digamos, de el compaginar a través de la creación del banco todas estas experiencias y hacer visible la importancia que tiene el construir este Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas en la gestión pública de las artes como un repositorio digital de información pública para el resto del mundo. Entonces, el propósito del seminario es que las personas que manejan las buenas prácticas puedan contarnos qué es lo que hacen, cómo lo producen, qué implica, digamos, hacer un festival como Rock al Parque o implementar un proyecto como Libro al Viento, en nuestro caso, y pues obviamente también suscitar discusiones interesantes como las artes y la inteligencia artificial, las artes y las transformaciones sociales territoriales, temas que son temas pues de interés común y son temas que nos van a ayudar a entender qué está pasando, un poco lo que preguntabas al principio, qué está pasando en el mundo iberoamericano con la gestión de las artes en términos de pues políticas culturales y políticas públicas que jalonan también el desarrollo integral. María Claudia, esto es muy interesante porque está conectado con una entrevista en la que tú estuviste ya en diciembre del año pasado, en que hablamos de todo lo que había ocurrido en el 2024 y sacamos una conclusión muy importante, y es que el IDARTES no solamente se encarga de ofrecer actividades y eventos, sino también en generar capacitaciones, llamémoslo así, de tal forma que se pueda pensar en torno a lo que se está haciendo, dejar una mejor base instalada para siempre mejorar lo que se hace y no como autómatas ciegos ofrecer actividades, actividades y actividades. Creo que este puede ser en muchas formas una punta de lanza de esa idea. Sin embargo, hay algo que te quiero preguntar. El evento incluye conferencias, paneles, mesas de trabajo participativas. ¿Hay alguna preocupación puntual en poder hacer que todo esto se desarrolle en acciones concretas, o estamos en una primera fase en lo que se pretende es mostrar distintos modelos para que puedan tomarse ideas y empezar a cocinarse para más adelante? Sí, o sea, la idea es como vamos a tener a 30 personas que vienen del mundo de Iberoamérica y que son los gestores encargados de desarrollar los proyectos artísticos en sus territorios, que podamos también aprovechar para tener pues personas como Lucina Jiménez, por ejemplo, obviamente nuestro secretario de Cultura, Santiago Trujillo, o a Martín Itamusus, que es un asesor internacional muy importante, a Alfonso Martinel, a Germán Rey, una serie de personas que son muy reconocidas en el ámbito de la gestión cultural y que podamos discutir temas como, por ejemplo, te voy a señalar los dos temas importantes de las conferencias magistrales que vamos a tener. Una se llama El valor público de las artes, que estará a cargo de Lucina Jiménez. Y luego otra conferencia magistral que se llama Cultura Local, Ciudadanía Global, ¿no? Cómo diseñar cultura para proyectar el futuro del desarrollo en Iberoamérica, que estará a cargo de Martín Itamus. Tenemos también, pues obviamente, la presentación del banco, en qué consiste, cómo se armó y cuál es la conceptualización teórica y técnica que hay detrás de la conformación de un banco, que estará a cargo de Alphonse Martinel. Y pues obviamente luego también las mesas de trabajo de todas las experiencias de las ciudades iberoamericanas. Y en las tardes vamos a hacer unos paneles que también tienen que ver con discusiones muy vanguardistas, digamos, en la mirada que hay sobre el arte y el desarrollo. Por ejemplo, uno de los temas es solidaridad, cooperación y ética en la gestión del conocimiento cultural. Allí va a estar participando Luis Armando Soto, que es subdirector de la Corporación Colombiana Crea Talento, COCREA, Enrique Vargas, que es coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la CEGIP, la Secretaría General Iberoamericana,
y Rafael Cayó, que es el director general de la OEI bajo la moderación de Alphonse Martinel. Después tenemos un tema que es el de transformación digital e inteligencia artificial, específicamente orientado al tema de qué va a pasar con la inteligencia artificial y la gestión pública de las artes. Estarán allí Bárbara Negrón, que es directora del Observatorio de Culturas de Santiago de Chile, Felipe César Londoño, que es vicerrector académico de la Tadeo Lozano y un experto además en estos temas de arte, ciencia y tecnología y pues todos los temas que tienen que ver con el uso de la imagen al servicio del arte, y Carol Sabadini, que es nuestra coordinadora de la línea de arte, ciencia y tecnología en el IDARTES. Tenemos otro tema que es articulación y cooperación internacional, o sea, lo que queremos exaltar acá y entender es cómo la creación de una herramienta como el Banco de Buenas Prácticas en la gestión pública de las artes puede ayudar a generar lazos de cooperación entre los países, por ejemplo, la promoción de residencias creativas y artísticas, el intercambio de conocimiento, el intercambio de metodologías de trabajo entre los observatorios de cultura, que es un tema que nos parece pues muy interesante porque al final los observatorios de cultura de nuestras ciudades, en donde el Observatorio de Bogotá pues es un modelo y un referente, eh, necesitan renovar permanentemente sus visiones conceptuales sobre qué estudiar y cómo estudiarlo. También vamos a tener un panel sobre el impacto social de la gestión pública de las artes y otro que pues tiene que ver obviamente con la sostenibilidad y la innovación en esa gestión pública de las artes. ¿Qué significa garantizar en el mediano y largo plazo la sostenibilidad de los proyectos artísticos, de las experiencias de las artes y cómo se pueden producir y desde dónde nuevas ideas que tengan sentido desde el punto de vista social? Es muy interesante porque ese día del que estás hablando, María del Pilar, precisamente que es el 29 de agosto en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, pues luego va a ser fascinante porque en la sesión de la tarde se van a presentar los principales aportes de los grupos sobre estos temas discutidos, por lo que no va a ser solamente que se reúnan y hablan entre ellos, sino que a estos gestores culturales y todo aquel que esté interesado en saber cómo hacer que su propio proceso, su propio proyecto tenga mayor sostenibilidad y alcance, pues conocerá de primera mano de todas estas personas que tú nos has mencionado. María Claudia, ya para empezar a terminar, si nos imaginamos de aquí a 5 años, ¿cómo crees tú que este ejercicio puede transformar la gestión cultural en Bogotá y en otras ciudades? ¿Hay algo con lo que tú sueñes? Sí, pues claramente el hecho de generar conocimiento y de agenciarlo a través de una plataforma virtual, de un mecanismo de conocimiento, digamos que está a disposición de todo el mundo, creo que sirve por un lado para producir investigaciones en el campo específico de la gestión de las artes, investigaciones con las universidades y con los organismos multilaterales de cultura. Creo también que nos sirve para hacer visible el trabajo que se hace en Bogotá como una ciudad referente en la gestión de las artes y de la cultura a nivel iberoamericano. Creo que también es de mucha utilidad para los agentes del sector que trabajan en lo público y que se encargan de desarrollar los proyectos artísticos en toda Iberoamérica porque van a tener información cualificada, organizada, profunda de cada una de esas prácticas y eventualmente pues se pueden animar a o bien crear esos proyectos o proyectos basados en esas ideas en sus propios territorios, pero también producir procesos de trabajo en red y de intercambios permanentes entre principalmente las capitales del mundo iberoamericano, pero también pues otras ciudades que son referencia en materia de políticas culturales en la ciudad. O sea, creemos que el público objetivo del banco es, pues, en primer lugar, claro, la ciudadanía en general, que debe estar informada y debe tener información cualificada de sus proyectos artísticos y culturales o los que se agencian desde lo público, los agentes del sector artístico de nuestra ciudad y también del resto de ciudades, porque esto puede ser también inspiración para organizaciones no gubernamentales y agrupaciones y colectivos que quieran trabajar desde esta lógica de la promoción artística, también para las redes culturales existentes o las que eventualmente se puedan crear a partir de la consolidación del banco,
Obviamente el medio académico es un público objetivo muy importante de este banco, las agencias multilaterales, por supuesto, las organizaciones sociales y cívicas del sector cultural y artístico y las entidades pares del IDARTES en el mundo iberoamericano y por supuesto el propio IDARTES que va a tener una herramienta de conocimiento a la mano, vanguardista y ella misma también muy innovadora porque nunca se había hecho en el mundo un banco que esté específicamente orientado a valorar las artes y lo artístico en términos de desarrollo. María Claudia, muchísimas gracias por esta explicación tan detallada. Y ya como último, ¿nos regalas una frase que resuma lo que significa para ti este primer encuentro? Para mí este primer encuentro es la oportunidad de conocer a mis pares, de trabajar con ellos de la mano en entender cuáles son los proyectos más destacados de esa gestión pública de las ciudades y en reconocer a partir de toda esta producción de conocimiento, pues que hay iniciativas muy valiosas para la gente y sobre todo pues hacer visible ante el mundo la importancia de las artes en el desarrollo urbano y en el desarrollo de nuestras ciudades. María Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado y no olviden la audiencia, estamos hablando sobre el primer encuentro de buenas prácticas en la gestión pública de las artes de Iberoamérica, para que vayan y todo aquel que esté interesado en la gestión no se puede perder este evento. María Claudia, gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Camilo, muy amable. Profesor Martinel, bienvenido a Paredro. Buenos días. Un saludo. Gracias. Nos reúne el primer encuentro iberoamericano de buenas prácticas, algo que es la primera vez que se realiza no solamente en Bogotá, sino podríamos hablar que es el primero de su especie. Mm. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué sientes? ¿Qué ves frente a un encuentro como este? Bueno, una iniciativa de IDARTES, de la ciudad de Bogotá, que es una ciudad con una amplia experiencia en gestión pública de las artes y que, más allá de su acción cotidiana y a lo largo del tiempo, en este momento ha tenido la iniciativa de crear un banco de buenas prácticas en gestión pública de las artes, ¿no? Y este banco de las prácticas es una metodología que ya Naciones Unidas ha fomentado en diferentes programas, no de decir buenas y malas, sino de seleccionar prácticas que puedan ser significativas y de aprendizaje para otros, ¿no? En ese sentido, la palabra buenas prácticas, que es este estándar, quiere decir que es seleccionar experiencias que puedan ser, se pueda extraer conocimiento de la práctica. Es decir, que la gestión del conocimiento es la base de este banco de buenas prácticas. La característica principal es que es gestión pública de las artes, que es un campo donde hay mucha acción, mucha intervención, mucha actuación, pero a veces no hay tiempo para la reflexión, para saber qué hemos aprendido y sobre todo para transferir lo que hemos aprendido a otros, ¿eh? A otros tanto internamente en el marco de Bogotá como a nivel internacional, como se ha planteado este banco, que es un banco que ha invitado a diferentes ciudades del espacio cultural iberoamericano a compartir esa experiencia. El banco es un lugar de poner en valor lo que se ha hecho e intentar codificarlo para que sea conocimiento disponible para otros y para transferir. Esta es la metodología del banco. Hay algo, profesor, muy interesante acá y es que quienes tenemos experiencia de trabajo en lo público sabemos que a veces se cae en automatismo o en una especie de ceguera por un efecto resultadista, que no Mm. hay espacio para detenerse y pensar y decir qué es lo que debo hacer, cómo lo puedo hacer. Creo que aquí hay un aprendizaje y sobre todo un llamado muy importante. Aquí hay muchas políticas públicas que pueden modificarse y que deben modificarse y que en la esencia de la política está su propia conciencia o llamémosla metaconciencia. Exacto, exacto. La gestión cultural siempre ha sido muy dinámica, ¿eh? Es acción, reflexión y cambiar, ¿no? Aparte aquí hay tendencias quizá a un cierto conservadurismo de las formas, pero siempre hay intentos de innovación. El banco lo que estimula
a los proyectos seleccionados en principio, pero a otros, a seleccionar, es decir, ¿qué de lo que habéis hecho es significativo y puede ser demostrable para otros? ¿Y cómo lo ponemos en clave de que se pueda transferir? Que no sea solamente un relato de la experiencia, sino que sea gestión del conocimiento. Esto es la propuesta de las ciudades. Y creo que es interesante también para el propio proyecto, por el que le dices, párate un poco y dime qué de lo que tú has hecho crees que puede servir para que otros aprendan y que otros puedan también interesarse por tu proyecto. Por esto hay un componente también de cooperación. Cooperación entre ciudades, cooperación cultural entre gestores de estos proyectos que se irán incorporando a este banco, irán creando pues un acopio de experiencias, casi será también como un archivo de experiencias, de actos, cosas que pueden modificarse y pueden cambiarse, como toda política artística está en constante cambio, siempre está entre el mantenimiento y la ruptura, ¿no? Entre conservar lo que hemos recibido, pero innovar con lo nuevo y sobre todo también pensar en el futuro en clave de sostenibilidad, ¿no? Esos son los retos de esta gestión del conocimiento en el Banco del IDARTES que propone. Ahí hay una pregunta a la que llegaremos ahora, profesor, y es, claro, esa diferencia entre la eficacia y la innovación, ¿verdad? Porque puede haber procesos eficaces, pero no por ello innovadores, ¿cierto? Y creo Exacto. que, o pues ya me metí en la pregunta, ¿no? Mm, Mejor dicho, de una vez, ¿cómo se hace para identificar? Porque me imagino que hay muchas buenas prácticas, lo digo, pero no todas caben en el banco. ¿Qué claro. determina? Ya hay una hay una definición que nos acabas de dar muy buena y es que se puede extraer conocimiento de la práctica. Pero me imagino que hubo muchas, como le pasa a los editores, hay muchos manuscritos muy buenos que no se pueden publicar. Claro. ¿Te ocurrió eso y cuál fue el criterio para decir esta sí va y esta todavía no tiene ese algo? Bueno, en principio nos hemos basado en esa primera fase en invitar a 10 ciudades del espacio Berbica, de grandes ciudades, ¿no? Y de entre las ciudades hemos invitado a algunos proyectos. No quiere decir que no haya otros proyectos más interesantes o más innovadores. Hemos seleccionado unos y luego esto se irá ampliando, ¿no? Eh, Seleccionar un banco no quiere decir emitir un juicio de valor. ¿Eh? Esto es bueno, esto es malo. No, Es es que a veces importante esa eh, aclaración, claro. exacto, sino porque hay alguna cosa que quizá no es muy importante, pero tiene el valor de haberse conseguido, de haberse conseguido en un entorno determinado, ¿no? En un contexto determinado, porque cada práctica está en su contexto, en su entorno, y es fruto de su propia historia y su propio proceso, ¿no? Como cada ciudad, ¿no? Pero luego hay la idea de decir, ¿cómo yo traslado mi experiencia a un lenguaje, a unos códigos que yo pueda compartir con otros? Esto es lo más importante, porque si no parece que la gestión, cada gestor cultural, cada gran gerente cultural se queda para sí su conocimiento, ¿no? Sus herramientas, ¿no? Y hemos de conseguir explicarlas, pero sobre todo lo más importante en este momento es que estamos en un momento de transformación cultural muy importante. ¿Eh? Es decir, ya llevamos décadas, ¿no? Desde la globalización a la circulación de los productos culturales, a la digitalización, llevamos décadas de transformación cultural muy importante. Y por lo tanto, saber tener referentes de otros ya no se puede gestionar lo local solamente mirando lo local. Necesitas mirar lo local y responder a tu comunidad, a tus sociedades, pero tienes que tener las antenas abiertas a lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando en el mundo que, que tendrá incidencia en lo local, ¿no? Y entonces tenemos que jugar con este doble dinamismo, ¿no? Dinamizar y eficacia local y respuesta a las necesidades de la población, etcétera, pero también esta antena abierta a lo que está pasando en el mundo que nos va a llegar o ya ha llegado y que tenemos que asumir, ¿no? Y esta sería la faceta de innovación, de adaptación a la transformación digital, a la transformación de la inteligencia artificial, todas esas cosas que están ocurriendo en este momento, que están incidiendo
en las políticas de las artes y están incidiendo en la función de lo público en las artes. Es decir, el papel de las instituciones públicas como garantes de los derechos fundamentales y de la igualdad de oportunidades para todos en una sociedad democrática, ¿no? Entonces, aquí es donde compartir experiencias, compartir formas, compartir conocimientos es una forma de acometer estos retos con más solvencia, ¿no? Sobre todo sabiendo que yo no, lo que me está pasando a mí en mi ciudad está pasando en otras ciudades, lo podemos compartir y yo creo que esto es importante en este momento que estamos viviendo a nivel global. Esta globalización y estos retos globales, arranquemos por inteligencia artificial y por tantas otras cosas, no ya hablando de los campos en los que entra el arte desde lo emocional, de lo social. Hay unos, en el programa hay mesas sobre transformación digital, cooperación internacional, impacto social, sostenibilidad e innovación, etcétera. Hay una pregunta que me hago, profesor Martínez, que quisiera hacértela y es, ¿cómo se diseñó la metodología para el banco, para su conformación o para la presentación de las distintas prácticas, de tal forma que funcionara en todos los contextos? Porque la idea es que alguien de Quito pueda entrar y saber, oiga, esto se está haciendo en Santiago, en Barcelona o en Bogotá y lo pueda traer. En principio alguien diría, no, pero ¿cómo voy yo a aplicar si hay un contexto distinto, si hay una metodología, bla, bla, bla? ¿Cómo se superan esos obstáculos para poder pensar en acciones concretas? Sí, creo lo más importante del banco es que nosotros no seleccionamos proyectos, ¿eh? O instituciones culturales. Seleccionamos buenas prácticas de proyectos o de instituciones. Lo más importante son las buenas prácticas, ¿eh? Que pueden ser, en todo caso, no hacemos una valoración, le hemos hecho una identificación por aproximación, por invitación, en este primera fase no es un banco abierto, es un banco que se hace por invitación. La primera invitación es que estuvieran estas 10 grandes ciudades como primer punto de salida. Luego vendrán los de la ciudad, habrán los proyectos de la ciudad de Bogotá también. Y entonces, que las buenas prácticas y que estas buenas prácticas entren en diálogo, ¿eh? Que podamos ver pues qué se ha hecho en Buenos Aires, cómo se ha resuelto el modelo de gestión de una institución en Buenos Aires, en Quito o en México, o cómo o qué particularidad le han dado, ¿no? Entonces, la característica de este banco es que estas buenas prácticas las intentamos identificar en común, ¿eh? En común, es decir, no solamente la institución cuelga la buena práctica, sino dialogamos y decimos, oye, esto nos parece más interesante, más adecuado. En la medida que el banco tenga más experiencias, habrán sistemas de clasificación y la visita al banco es un espacio también de aprendizaje. Porque verás, en un lugar determinado encontrarás, si tú te interesa la gestión pública de las artes, en la medida que el banco vaya creciendo y tenga más potencial, podrás ver muchas experiencias hechas en diferentes lugares y con un mapa diríamos, de clasificaciones. Esa es la idea inicial. Es un banco que se va haciendo sobre la marcha también, ¿no? Se va actuando. Ahora hemos actuado sobre unos 20 proyectos, la primera fase, de 10 ciudades, que es complejo en sí, ¿eh? Y que son diferentes, pero que en la medida que vaya aumentando diríamos, el capital del banco, el capital de conocimiento del banco, este banco tendrá más posibilidades de que uno vea, "Ah, mira, eso me interesa". Y luego también es una carta de presentación, porque cada práctica lleva de quién es y quién la ha hecho y el contacto con quien la ha hecho, ¿no? De tal manera que decir, oye, esto que se ha hecho en México DF me parece muy interesante y aquí tengo un link, tengo una manera de ver lo que han hecho, sus materiales, pero también tengo una manera de conectar con ellos si quiero iniciar un proceso de cooperación o de colaboración o etcétera, ¿no? Por lo tanto, será un lugar también para presentarse y relacionarse. Cooperar, conocer, cooperar y, hombre, y si de aquí salen colaboraciones y coproducciones, pues esto ya sería estupendo, ¿eh? Pues es una cosa que el banco no lo garantiza esto. ¿M? Esto el Claro, y banco lo aquí da va, de forma. exacto, y aquí va la pregunta, pero ya esto como nos lo cuentas y la formulación,
creo que más de un gestor cultural de Colombia y de todo, de muchas, no solamente de las 10 ciudades, sino de Latinoamérica, que tenga acceso, va a sentir un alivio al saber cómo puede sacar adelante ese proyecto, porque recordemos que hay gestión cultural en núcleos urbanos y luego hay gestión cultural en pueblos, Claro, provincias o lo claro, que se claro. denominan aquí los territorios o las regiones, que Sí, no sí, es sí. tan fácil llegar a unas comunes denominadores que aparentemente son muy sencillas. Para la audiencia, este Banco Cultural se presentará a las 4 de la tarde el 27 de agosto en el Planetario de Bogotá con nuestro entrevistado de hoy, nuestro invitado, el profesor Alfonso Martinel, así que anótenlo en su agenda. Si no están en Bogotá, busquen los links porque seguramente, esto no lo digo confirmado, pero tendrá transferencia y les será importante. Profesor, ya hablabas tú, hay una cosa que es el banco donde se reúne y luego de ahí van a salir coproducciones, es decir, es la acción, el hecho. Entonces, una cosa es el banco y la otra cosa es el encuentro. ¿Qué Mm. relación van a tener? Para que la audiencia tenga la claridad de que una cosa es el banco y otra cosa es este primer encuentro iberoamericano. Bueno, el banco tiene que generar actividades, ¿no? Encuentros, publicaciones, documentos de reflexión, etcétera. Este primer encuentro es quizá el encuentro de validación de la idea, ¿no? Es decir, la ciudad de Bogotá invita a estas ciudades a compartir y de aquí también saldrán iniciativas y propuestas, sobre todo en este afán de que este encuentro tiene una finalidad, diríamos, poner a prueba la primera expresión, la primera presentación del banco, poner en contacto estas 10 ciudades que se relacionarán aquí y que habrá también muchas posibilidades de conocerse entre sí, y luego de plantear con algunos organismos multilaterales posibilidad de relacionar del banco con programas de organismos internacionales, de saber que existen y sobre todo también de alcanzar otros ámbitos. Somos conscientes de que no podemos llegar a todo el ámbito de la gestión de las artes, ¿eh? Es decir, no llegamos a todo porque es casi imposible, ¿no? Pero sí que es como una muestra, ¿no? Una muestra o un ejemplo y luego esto se puede aplicar. Hasta se podrán replicar otros bancos en otros ámbitos concretos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos bancos en temas de turismo cultural, hay bancos en patrimonio, hay bancos en temas de políticas locales, de ciudades, ¿eh? Nuestro banco es de la gestión de las artes, las políticas artísticas de las ciudades, ¿no? Y esto que yo creo que es su especialidad, ¿no? Y porque generalmente nadie ha reflexionado la gestión artística como un conjunto, sino se ha seleccionado la gestión en artes visuales, en artes escénicas, en parcelas de las artes, ¿no? Pero no de la gestión de las artes en el ámbito local como un todo, como un campo, como un subcampo de la política cultural de las ciudades, ¿no? Este es y entonces el encuentro va en esa idea y sobre todo también hemos invitado a profesores de las especialidades de gestión cultural y alumnos de Bogotá y habrá un diálogo entre todos esos actores muy variados y de este diálogo también queremos que se conozcan, pero sobre todo reflexionar y a ver qué sale, cómo podemos compartir más cosas, que es la forma de saber afrontar los retos que tenemos en la gestión cultural en la actualidad y en el futuro, ¿no? Que necesitarás un nivel de cooperación muy amplio. Claro. Profesor Martinelli, usted lleva años estudiando la gestión pública de las artes, ¿cierto? Este encuentro y este banco es el resultado o digamos como la posibilidad de solventar un obstáculo y un reto o se ofrece como algo innovador que lo que quiere es que a su manera sea recibido por los distintos países o ciudades para poder asumir sus propios retos particulares. Mire, yo, como ya usted sabe, yo hago de asesor internacional en este proyecto, ¿no? Yo creo, pero también conozco la evolución de la gestión cultural en Colombia y en América Latina, ¿no? Yo creo que este es un reto que propone IDARTES interesante, de decir, estamos aquí, tenemos una larga trayectoria en gestión
de las artes y queremos entrar en conexión con otras ciudades, pero sobre todo queremos pasar de la acción solamente a la reflexión y sobre todo a la conceptualización de este campo, ¿no? Yo creo que este es el reto más importante. Casi diría que es un esfuerzo de todos los gestores culturales de Bogotá, de Colombia, de América Latina o de Iberoamérica, como queramos, de pasar a un nivel diferente de reflexión, y sobre todo de establecer canales de cooperar conjuntamente para la gestión del conocimiento en este campo, ¿no? Una gestión del conocimiento que no podemos dejar que nos secuestre las máquinas, no podemos dejar que nos secuestren las grandes corporaciones y que queremos que este conocimiento tenga el arraigo en el territorio, el arraigo en nuestra idiosincrasia y en nuestras identidades, que es lo que la gestión cultural ha defendido. Muchas veces se ha defendido la identidad cultural, la expresividad cultural de un país, de una ciudad, y en ese sentido creo que es un ejercicio de un paso más allá, ¿no? Es decir, ya tenemos un nivel de gestión cultural muy respetable, tenemos un nivel de resultados respetadísimo y sobre todo podemos intentar decir, bueno, vamos a marcar un poco de tendencia, ¿no? Y creo que aquí es lo que IDARTES pretende y creo que puede conseguir a través de este instrumento. Este es un instrumento dentro de otros instrumentos de gestión del conocimiento, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta, pero sobre todo puede también servir para los jóvenes que se están formando en gestión cultural, encontrar prácticas, entrar en un lenguaje, en una forma de entender y sobre todo de cooperar entre otros, entre diferentes, ¿no? Por este banco y estas palabras, profesor Martinel, podemos concluir que América Latina goza de una buena salud en sus políticas públicas de gestión de las artes. Yo creo que sí. Yo llevo muchas décadas viajando. Yo creo que América Latina en las últimas décadas ha mejorado, tiene un nivel de gestión cultural muy respetable, ¿eh? Muy respetable. Otra cosa es si hay estabilidad institucional, habían otros factores, ¿no? Pero tener capital humano y capital creativo y capital artístico para decir estamos aquí, nosotros es nuestra manera de ver el mundo, ¿eh? A través de nuestra expresividad, América Latina lo tiene. Luego tendrá canales de difusión, no difusión, etcétera. Eso será otro elemento. Y también tiene problemas como tienen todas las sociedades, ¿no? Pero creo que se ha avanzado mucho y se sabe y se tiene un buen nivel de gestión cultural. Luego, quizá muchos proyectos no se puedan llevar a cabo porque no hay oportunidades, pero eso es diferente, ¿eh? Una cosa es tener oportunidades y otra cosa es tener capital humano, personas que tengan que decir algo en las artes, tengan que decir algo en la intermediación de las artes con la ciudadanía, que es la gestión, y sobre todo tengan que decir algo en este mundo tan diverso donde cada creatividad es patrimonio, ¿eh? El concepto de que las creatividades, las expresiones culturales son patrimonio de la humanidad y se han de mantener y no podemos dejar que se pierda nuestra diversidad. Así es. Ya para cerrar, profesor Martinel, ¿nos podría regalar una frase que resuma para usted lo que significa este primer encuentro de buenas prácticas? Pues bien, yo creo que significa un paso adelante, diría, ¿eh? Un paso adelante en el campo de la gestión cultural, ¿no? Un paso adelante de decir, ya no nos preocupa la acción, sino nos preocupa también la reflexión. Ya no nos preocupa solamente los resultados, sino nos pregunta el conocimiento de estos resultados, el conocimiento que genera este resultado. En el sentido de paso, de un paso, ¿no? Y en este paso estaría también la manera de afrontar toda la transformación digital y la inteligencia artificial que nos viene encima será a partir de disponer de conocimiento, y de circular desde planteamientos de conocimiento propio, es decir, conocimiento que tenga identidad, ¿no? No conocimiento artificial ni conocimiento. Entonces, aquí habrá un reto. Y yo creo, yo ya soy un poco mayor decir, pero yo creo que habrá como un choque entre aquello que tendrá conocimiento, que tendrá nombre propio, que tendrá identidad,
y conocimiento que será más ecléctico, más artificial, ¿no? Y entonces aquí, en esta lucha entre la inteligencia artificial e la inteligencia humana, será el saber artificial de la cultura y el saber humano también de la cultura, ¿no? El saber vivo, ¿no? El tema de vivencia de la cultura y del arte. Y creo que aquí, cuanto más dispongamos de conocimiento, mejor nos articularemos en estos nuevos contextos. Esta es Profe- mi previsión. Y muy esperanzadora, la verdad, y que así sea, porque frente a los grandes retos que vienen, si queremos avanzar, hay que detenerse y pensar, y no Exacto. solamente hacer. Y creo que ese es un gran aprendizaje que desde ya sabemos que nos dejará este primer encuentro. Profesor Martinel, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y a todos ustedes recuerden, 27-29 de agosto, busquen la programación porque no se lo van a querer perder. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Paredro.